Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Nuevamente yo por acá con ustedes. Les recuerdo mi nombre, Vanessa Hurtado, docente de lectura crítica, licenciada en lengua castellana. Hoy vamos a estar en estas dos maravillosas horas compartiendo con ustedes una sesión súper importante e interesante de lectura crítica. Vamos a estar compartiendo un poco de tips, vamos a estar desarrollando preguntas nuevas, como diríamos por allí, bastante frescas de la última prueba, lo que va a estar seguramente enriqueciendo pues sus conocimientos y poniéndonos un poco más a tono con lo nuevo que trae la prueba de lectura crítica. Me gustaría que iniciáramos compartiendo experiencias con respecto a qué se les dificulta de lectura crítica. Quiero que partamos por allí y en ese orden de ideas le vamos dando curso a nuestra intervención del día de hoy. ¿Qué se les dificulta de la lectura crítica? ¿Qué entienden por lectura crítica? ¿Será que es literal esa convicción que tenemos con respecto a leer un texto y decir, ¡ay, qué aburrido! No me gustó, estuvo malo, es muy largo, es muy cansón? ¿Tomaría la lectura crítica esa connotación tan literal? Los voy leyendo por acá, me van respondiendo y los voy leyendo. Dice aquí un jovencito, Matthew, dice que la parte crítica se le dificulta más. Textos filosóficos, excelente. Entender la lectura, la comprensión. Por acá hay otra persona. Quiero entonces iniciar justo despejando ello. Leer es un acto personal. Leer es un acto que usted el día de la prueba, estimado estudiante, lo va a hacer usted, ¿verdad? Obviamente equipado y nutrido de todas las habilidades que usted posee, de todos los tips, de todas las herramientas que nosotros como profe pues también les brindamos y sé que todos los hacen. Todos los profesores los hacen en sus espacios académicos. Pero leer es un acto personal. Ser crítico, y me quiero detener un poco aquí con respecto al ejercicio de leer de manera crítica, es ese trasfondo que adquiere usted, ojo a ello, cuando es capaz de trasladar. Vamos aquí ya entrando de pronto muy abruptamente, pero quiero hacer esa salvedad. Cuando usted es capaz, o usted, todos somos capaces, cuando usted hace ese traslado de lo que lee, aplicarlo a un contexto donde usted sea el ente solucionador, usted es una persona crítica. Mira que yo hace algunos días me estaba leyendo una noticia sobre una cuestión de TikTok, ¿verdad? Y yo decía, bueno, yo no veo TikTok, yo no tengo TikTok. ¿De qué manera eso me puede a mí afectar? Sobre todo porque no lo tengo descargado, no veo TikTok, sé que es una plataforma donde comparten videos, cuestiones así, imagino yo, pero no lo tengo. Entonces yo decía, bueno, no sé qué es eso, pero el texto me está dando unas herramientas, qué postura crítica yo puedo usar para ello o cómo yo puedo aplicar desde mi postura crítica en este tipo de textos que además pues desconocía por completo. Entonces, ese hecho pues de yo entender que es algo que de pronto yo no uso porque por cualquier razón es algo vanguardista, es algo contemporáneo, es algo que está en el contexto de todos y que pues difícilmente va a pasar de moda. Bueno, como yo con un TikTok podré dar una clase, como yo por medio de un TikTok podría recomendar páginas de buenos contenidos o compartir buenos contenidos en esta plataforma o en esta aplicación, realmente no sé ni cómo llamarlo. Entonces, mira, ya como yo me salgo de ese no saber qué es TikTok, no quedarme con el no sé qué es eso, no me gusta, no tengo ni idea, no estoy de acuerdo, con mirar qué de bueno yo como ente solucionador, mediador, participador de una situación social en la que me incluyo por completo, puedo hacer uso y aplicar esa plataforma, pues en este caso en mi ejercicio como docente. Entonces, eso es ser crítico.
Ustedes hay que mentalizarnos y es que la prueba ICFES no va a evaluar el nivel de inteligencia que usted posea. Y aquí la paradoja que aplica y que se cumple mucho en que esos estudiantes que de pronto son en el salón las lumbreras académicamente, conceptuales, una cajita de conceptos, no, pues regularmente no son los que mejor le va, precisamente porque están muy atados a lo que la teoría pues les indica. Mientras que ese estudiante que es un solucionador, ese estudiante que es mediador, ese estudiante que resuelve, como dirían por allí, es el que paradójicamente le va mejor. Y es que precisamente la prueba no busca evaluar, a mí me hubiese corchado la prueba donde me pone, donde me hubiese puesto que es el TikTok. Pierdo esa pregunta, porque teóricamente me iba a amarrar a algo que en mi cabeza pues no está, ¿cierto? Pero en ese orden de ideas ella nunca me va a preguntar algo así y seguramente nunca en ninguna de las asignaturas evaluadas vamos a encontrar una pregunta que atienda a un concepto, pero sí que me permita aplicarlo. Yo no sé qué es TikTok, pero me imagino que es una plataforma digital donde yo podré compartir o visualizar contenido y en ese orden de ideas yo entonces como docente, en mi posición docente, en el caso de ustedes va a ser estudiantes, jóvenes, ciudadanos en algunos casos, van a tener que afrontar y comportarse de acuerdo a la situación que en este caso el contexto, el texto les proponga. Entonces mira que es nomás, de pronto suena muy sencillo, es nomás tú transitar en diferentes posturas como ser ciudadano, me imagino que con la prueba de sociales, mostrarte, meterte en la cabeza de que eres un ciudadano con la ética, con un cumplimiento de la ética o una aplicación de la ética en su máxima expresión, en matemáticas ser una persona solucionadora de problemas, resolvedora de situaciones cuantificadas, en lectura crítica, ser una persona reflexiva desde cómo tú, como estudiante, habrán casos y como ciudadano también, o de acuerdo al contexto de lo que se te pida, puedes participar en esa situación en específico. Entonces, es simplemente tú recorrer una serie de figuras, de roles muy cercanos a lo que son ustedes, muy cercanos al ciudadano que somos todos, al ciudadano que es desde ese chiquitín hasta el más adulto, a estudiantes que son ustedes, porque las situaciones están muy aterrizadas a sus niveles de escolaridad, a sus niveles de profesionalismo, a sus niveles de competencias como tal. Entonces, hacer ese traslado, pero sin, digamos, descuidar el contexto que en este caso te brinda la pregunta. Me gustaría saber si hasta allí hay claridad con ello, o si en su defecto podríamos abrir otro espacio para explicarlo mejor. Jovencitos, como les digo, vamos a trabajar lectura crítica y de manera muy directa me gustaría saber si ustedes saben qué les va a evaluar esta prueba. Definitivamente es la primera pregunta que yo le hago a mis estudiantes cada que me toca abrir un espacio de preparación o entrenamiento a la prueba ICFES y es, ¿saben ustedes qué les van a evaluar? En este caso, ¿saben ustedes qué les va a evaluar la prueba de lectura crítica? Vamos a ponérselas fácil para que ustedes puedan responderme acá. Bueno, aquí me dice un estudiante, la lógica. ¿Qué creen ustedes de manera específica, ojalá una palabra, ¿verdad? O dos, que les van a evaluar? Por acá me dice una jovencita que la lógica, que es saber leer bien, me está diciendo otra niña. Comprensión y argumentación, nos va a evaluar clases de texto, Dana Olivo, muy bien, excelente tu apreciación. Comprensión lectora, narración más o menos. Ok, vamos a partir de lo particular, sí, vamos a hacer acá un poco muy específicos. La prueba de lectura crítica adquiere su nombre
por la integración que se hace entre dos asignaturas. En este caso es el castellano y la filosofía. Por ello encontramos textos que normalmente ustedes dicen filosóficos. Ya más adelante les diré que no son filosóficos, aunque nosotros ya le hayamos puesto esa etiqueta y difícilmente se la vayamos a quitar. Evalúa esas dos asignaturas, castellano y filosofía. En ese orden de ideas es una prueba que está establecida para solamente la primera sesión de su día de prueba, ¿verdad? ¿En qué sesión encontramos la prueba de lectura crítica? Suena cliché la pregunta, pero es importante que usted ya salga de su casa mentalizado de qué va a hacer. La prueba de lectura crítica la encontramos efectivamente, como decía aquí un jovencito, en la primera sesión. Esta prueba está conformada por 41 preguntas. 41 preguntas distribuidas, no de manera homogénea, pero sí dándole suma importancia a lo que usted, ojo, a lo que usted desde los componentes y competencias lectoras debería necesitar. Entonces me gustaría aquí avanzar un poco para que llegáramos específicamente a qué nos evalúa la prueba ICFES de lectura crítica y quiero iniciar justo con estos tipos de textos. Aquí tenemos dos tipos de textos divididos en dos grandes grupos. Estos dos grandes grupos son continuos y discontinuos. En los textos continuos tenemos aquellos textos literarios, como novela, cuento, poesía, canción y dramaturgia. Me gustaría hacer un paréntesis aquí y compartirles un poco de a qué se le llama eso de texto literario. En este caso, vamos a hacer textos continuos literarios. ¿Habrá la posibilidad de que un texto discontinuo pueda ser literario? Interesante esa pregunta allí. Vamos a dejarla allí, ojalá, no sé si la podemos fijar. ¿Habrá posibilidad de que los textos o un texto discontinuo, cualquiera de sus variaciones, caricatura o cómics, pueda ser literario? Voy entonces a despejar o a explicar ello. Partimos de que tenemos dos grupos de texto y es continuos y discontinuos. Un texto continuo en ese orden de ideas puede clasificar entre literario y no literario, mientras que un discontinuo, ojo a ello, jamás va a poder ser literario y en ese orden de ideas siempre va a clasificar en la categoría de los no literarios. ¿Qué es un texto literario? Es una palabra que venimos escuchando hace mucho, pero que de pronto no identificamos su concepto. Un texto literario es aquel texto en cualquiera de sus variaciones o de sus presentaciones. Cuando utilizo estos términos, variaciones, presentaciones, me refiero es a las diferentes subcategorías en las que estos se dividen. Subcategorías como un cuento es una subcategoría de un texto narrativo, lo mismo que una novela, lo mismo que en este caso una reseña, en fin, mientras que la poesía son subcategorías de textos líricos y las dramaturgias de textos dramáticos y en ese orden de ideas. Entonces, cuando nosotros podemos, ojo a ello, y creía yo que es lo primero que usted como estudiante debe hacer al enfrentarse a la prueba de lectura crítica. Primero, mirar en qué grupo puede clasificar el texto que está leyendo. Ojo a ello que no lo tenía como tips, pero creería que puede ser un tips. Por allí podríamos iniciar. Me encontré con el primer texto de la prueba, la pregunta 26 de la prueba de lectura crítica, y es un texto X. Lo primero, estudiante, que usted debe hacer es identificar, mirar en qué clasificación de las ya compartidas, discontinuo, discontinuo, literario o no literario, puede encasillar uno de esos textos. En la medida en que usted sepa hacerlo, ¿verdad?, va a poder abordar el contenido del mismo de manera correcta. Por ejemplo, los textos literarios
son aquellos que nosotros podemos ubicar en alguno de los 3 géneros narrativos que existen. ¿Cuáles son los 3 géneros narrativos? Bueno, por allá por segundo de primaria debimos conocerlos, ¿verdad? El género narrativo, el género lírico y el género dramático. Aquel texto que según su contenido, su presentación, yo puedo identificar, y ya ustedes todos están en esta capacidad de identificar, estoy leyendo un cuento, es un texto literario. Usted sabe seguramente que en ese orden de ideas va a tener una organización correspondiente a un texto narrativo y va a encontrar también elementos y características propias de esta tipología textual. Mientras que si usted se encuentra con una infografía, independientemente de si no es en la prueba de lectura crítica, puede ser en matemáticas, en cualquiera de las 5 áreas o asignaturas, se encuentra con una infografía, sabe, ¿verdad? O está en la capacidad de decir, yo no puedo decir jamás que una infografía es un texto narrativo. Yo no podría decir que una infografía es un texto lírico o en su defecto que una infografía es un texto dramático. No podríamos ubicarlo en ninguno de los 3 grandes géneros literarios. Por ello, inmediatamente me voy a las otras tipologías. ¿Qué tipologías entonces sí pueden abarcar la posibilidad de conservar características que se reflejen en una infografía? Bueno, la informativa, claro que sí. Entonces ya indago. Mira que eso tiene que ser muy rápido y yo creo que es aquí donde entonces sí podemos fortalecer en los jóvenes conceptos, características propias de las tipologías, para que ellos vayan muy bien equipados con las características de cada uno y puedan hacer este discernimiento o esta clasificación. Saber que si estoy frente a una receta, ¿verdad? Identificar enseguida de manera visual que no es un texto literario, que no es un texto discontinuo y que en ese orden de ideas debo indagar en cuál de las otras tipologías posibles a esa estructura física que estoy observando lo puedo organizar o encajar. Entonces yo diría, ya vi que no es literario, porque no es novela, porque no es cuento, porque no tiene personajes, porque no hay un espacio, un tiempo, ¿verdad? Porque no hay un nudo, un inicio, un desenlace, pero entonces debo mirar si es informativo, debo verificar si es expositivo, debo verificar si de pronto es argumentativo o en su defecto si es un texto instructivo. Entonces es aquí donde usted, de acuerdo a ese análisis que haya hecho, puede abordar y debería saber qué esperar de ese texto. Si me voy a leer un texto narrativo, seguramente voy a encontrar preguntas que van a apuntar a sus características, preguntas que me van a preguntar, valga la redundancia, de personajes, sobre voces de autores, preguntas que de pronto van a atender a un espacio determinado, porque en un cuento tengo la posibilidad de identificar el lugar, el tiempo, los personajes, cuántos narradores o cuándo participa el narrador, cosa que no puedo identificar de un texto argumentativo o de un texto informativo. En los textos informativos como tal un personaje no hay. En los textos informativos ya hay más datos, ya está la tercera persona prevaleciendo por sobre toda la información y el propósito comunicativo que se pretende. Ya está este lenguaje objetivo, porque si es una noticia, si es un artículo de periódico, lo va a leer muchas personas y en ese orden de ideas deben todos interpretarlo de la misma manera y esa es la conveniencia y el propósito total del texto. Entonces, es como en este espacio y en este tiempo previo a la prueba, tratar de refrescar en ustedes y de fortalecer las características de cada tipología. Eso no es en vano y tampoco es en vano distinguir que no todas son las mismas, que cada una tiene sus particularidades y que si bien a modo personal creo que es una estrategia que funciona mucho. La resumo. Primero, identificar si el texto que te vas a leer o que ya te leíste, puedes agruparlo en alguno o ubicarlo en alguna de las 2 categorías. Discontinuo
no literario o discontinuo o continuo literario. Entre los continuos literarios, seguramente vamos a, además de los literarios comunes, narrativos, líricos y dramáticos, también vamos a tener algunos informativos, como el ensayo, el cual, ojo a ello, el informativo, tipo ensayo, tipo columna de opinión, tipo crónica, es un texto continuo, pero no es un texto literario. Entonces, es una tablita que de pronto uno la ve y dice, se puede entender, pero creería yo que hay que explicarla. Y es que tenemos el tipo de texto, en este orden de ideas, las categorías que son literarios e informativos. Entonces, yo creo que a sabienda de ellos, estimados estudiantes, podríamos abordar y desglosar la prueba. Paso aquí y es identificar el porcentaje de preguntas de acuerdo a los dos grandes grupos. No es cuento mío, yo no estoy aquí inventándome algo, estoy simplemente, ¿verdad?, haciendo intertextualidad de algo que ya está dicho en esta guía de orientación y que de pronto pues es difícil interpretar. Y miren aquí donde el mismo ICFES me dice, oye, tú tienes la razón. Nuevamente parten de esas dos grandes generalidades y es continua y discontinua. En ese orden de ideas, a los textos continuos, tipo literario, informativo no filosófico, le dan al literario 24%. En esos literarios, ¿qué pueden estar o qué pueden encontrar? Fábulas, cuentos, novelas, en los continuos informativos filosóficos, textos argumentativos con carácter informativo, aquellos textos que nosotros decimos filosóficos porque son deducciones o predicciones de algún filósofo, pero que normalmente son textos argumentativos con intención comunicativa filosófica. Importante el porcentaje, 30%. Vamos a ver si hay por aquí algún matemático que me pueda decir de ese 41%, hablando de porcentajes, el 24% en preguntas, más o menos, ¿cuántas serían? A ver, 9 preguntas que yo creería, jóvenes, que son preguntas que debemos responder correctas, correctas, no, correctas, porque son preguntas que van a atender, ¿verdad?, a la tipología más sencilla, que es esa tipología de la cual difícilmente vamos a encontrar una pregunta de nivel inferencial o crítico. Una pregunta de un cuento, ¿qué tanto tiene comprender un cuento? No, de pronto es que la tarea de comprender un cuento es identificar sus personajes, de identificar cuál es la trama, de identificar el tema. Lo mismo sucede en una fábula, lo mismo sucede en un mito, lo mismo va a suceder en una leyenda. Entonces son 9 preguntas que usted debe proponerse responder correctamente. 9 preguntas que van a ser el comodín, porque en este orden de ideas deben ahorrarle tiempo para entonces invertir en las que continúan. De este 41%, ayúdame por acá, 30%, ¿cuántas preguntas serían? ¿Cuántas preguntas serían de ese 41% de total? Serían 12 preguntas. 12 preguntas, ojo, que van a estar distribuidas entre textos informativos filosóficos y textos informativos no filosóficos, porque si se dan cuenta tenemos prácticamente la misma distribución. Seguramente encontraremos otras 12 más para los no filosóficos y el resto, por allí serán algunas 7 u 8 preguntas de aquellos textos discontinuos informativos, ¿verdad? Yo creo que por acá podemos apreciarlo mejor, pero ya desde las competencias. Hasta ahí, pues yo creo que todo claro. Muy bien, gracias Eva por tu ayuda. Muy bien, Dailis. Entonces, muchachos, ¿con qué intención hago esto? Con la intención de que usted sepa qué le van a evaluar. ¿Qué le van a evaluar? Y en ese orden de ideas, organice su pensamiento, organice su actuar, organice su disposición frente a la prueba y pueda en ese orden de ideas responderla y desarrollarla de manera correcta.
Aquí tenemos algo muy importante y es las competencias. La prueba de lectura crítica evalúa en usted o va a evaluar en usted 3 competencias. Fíjate que no son temas, ¿verdad? Son como de pronto ser en matemáticas. No, acá no somos tan neutrales, tan radicales. Acá evaluamos competencias. ¿Qué competencias? La primera dice de la siguiente manera: identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto. Contenidos locales que conforman un texto, obviamente de acuerdo a la tipología textual. Que si usted se está leyendo un ensayo, sepa que los elementos locales de ese ensayo son esas partes en las cuales está estructurada todo el contenido. Que usted sepa que los ensayos tienen una conclusión, que los ensayos tipo textos argumentativos, que los textos argumentativos tienen una introducción, que la tesis la voy a encontrar única y exclusivamente presentada en la introducción y que justo en la conclusión es cuando seguramente me la van a reafirmar o la van a argumentar o a respaldar a partir de todo lo dicho anteriormente. Que usted sepa que si se está leyendo un texto informativo o que si está frente a un texto informativo, identifique sus elementos locales, sus partes, ¿verdad? De pronto saber que en un texto informativo, además de la continuidad, también puede encontrar discontinuidad, es decir, imágenes que ilustren o en su defecto que complementen el contenido. Entonces, miren que es algo muy simple y algo muy visual. Lectura crítica tiene algo muy a su favor y es que nosotros podríamos trabajar estos componentes, estas competencias desde los niveles de lectura. Podemos hacer una trazabilidad directa, cosa que no pueden hacer las demás áreas. Por eso yo feliz con mi área. Desde este componente nosotros podemos abordar el nivel de lectura literal, fortalecerlo en la medida en eso, en que usted estudiante y usted profe pueda llevar a sus estudiantes a identificar los elementos locales de un texto de acuerdo a su tipología. ¿A qué tipología? Bueno, hacer mucho énfasis en la informativa, en la argumentativa y todas sus representaciones, y en este orden de ideas, la filosófica como ustedes y normalmente se conoce. La segunda dice comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. Ok, saber que en este caso, por ejemplo, si estoy frente a un texto argumentativo y ya identifiqué la tesis, saber que es justo esta afirmación la que me va a dar el punto de partida y la importancia para yo poder comprender todo lo que en el texto se me dice. Entonces es saber usted cómo juega, ¿verdad? A partir de la función que tiene cada uno de estos elementos en el texto que usted se esté leyendo y de su tipología. Y por último, reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. Sin duda lo que le he dicho digamos, necesario, porque justo para llegar a este momento de reflexión es importante que usted antes haya comprendido pues a qué se está enfrentando, qué tipología de texto está leyendo, qué características de ello puedo identificar, en fin. Quiero ahora que le den like a este video, sí, a este en vivo, y se suscriban. Vamos a mirar, entonces, hacer lectura de este texto. Yo les dije al inicio que les traía información muy fresca, muy nueva, muy actualizada. Me encanta todo este tema de identificar textos, de hacer la prueba, de desarrollar preguntas, de equivocarme y de aprender y de nuevamente hacerlo. Y les garantizo, y los que de pronto han hecho simulacro y han participado, ¿por qué no?, de otras pruebas, me pueden decir que este texto en todas, bueno, yo creo que desde 2022 lleva saliendo. Texto, Vendedor de Nombres es su título. Me gustaría
que hiciéramos una lectura y en ese orden de ideas pusiéramos en práctica lo que pues ya les he estado diciendo con respecto a lo que evalúa la prueba ICFES. Vamos a mirar qué tanto realmente me puede servir a mí hacer eso que yo estoy diciendo, ¿verdad? Y quiero aquí que ustedes estén atentos. Vamos a ver si realmente lo que ella va a hacer lo podría yo hacer y me podría ayudar a mí ese día de la prueba. Entonces voy a leer el texto y en ese orden de ideas vamos a clasificarlo después. Ojo, ojo, aquí quiero que estén muy atentos y es, miren al terminar el texto lo que voy a hacer. Voy a tratar de imaginarme que estoy haciéndolo yo sola para que usted mire más o menos qué es lo que tiene que hacer ese día de la prueba. Entonces me voy aquí a leer, dice, vendedor de nombres, es su título. He visto en una calle tienduchas donde se venden nombres para niños que pronto llegarán al mundo. Hay que acudir con tiempo suficiente y solicitar la adjudicación. Se requiere fecha exacta de concepción, o sea, de nacimiento. Y así como una copia de la ecografía, pues el sexo del nonato es de suma importancia a la hora de elegir un nombre. El vendedor toma nota de estos datos y pide que se vuelva en unos días. Durante este tiempo preparan el horóscopo del futuro niño y se entregan a la meditación. ¿Quiénes? Los vendedores, ¿ok? A veces el nombre viene fácilmente. 2 o 3 sonidos que se materializan en la punta de la lengua fundidos por saliva en sílabas que la experta mano del maestro convertirá en signos rojos sobre un papel. Otras veces el nombre se resiste. Aparece desdibujado con mero contorno. Se hace de rogar. Resulta difícil plasmarlo en palabras. Entonces, entra en acción técnicas auxiliares que, sin embargo, constituyen el secreto de todo vendedor de nombres. Ese es el texto, ¿cierto? Ahí finaliza. Y aquí me voy al chat. ¿En qué grupo de los dos grandes continúa? Perfecto, continúo. Se los ve por la puerta abierta de sus tienduchas, llenas hasta los topes de papel de arroz, estatuillas de Buda y textos de plegarias escritas a mano, apuntando con un pincel a la hoja durante horas. En ocasiones, el nombre cae del cielo como un borrón, por sorpresa nítido, perfecto. Ante tal revelación, nada se puede objetar. A veces los padres no quedan nada contentos. Hubiera preferido un nombre amable y lleno de optimismo, como Brillo de Luna o Río Benévolo para las niñas. Y para los niños, por ejemplo, el objetivo. De nada sirve que el vendedor les explique que Buda en persona llamó traba a su propio hijo. Los clientes descontentos se van y refunfuñando se dirigen a la competencia. Tomado de, importante ese dato, Los Errantes Barcelona, editorial Anagrama. ¿Por dónde estaba? Editorial Anagrama. Listo. ¿Qué debe hacer usted una vez finalice ese texto? Clasificarlo en uno de los dos grandes grupos. ¿Es continuo o es discontinuo? Excelente, oye, ya me habían dicho. ¡Uy, qué chévere! Están súper pilas. Continuo, es un texto continuo. Entre los continuos, ¿qué textos pueden ser continuos? ¿Esto es una infografía? No. ¿Esto es un anuncio publicitario? No. ¿Es un aviso? No. Es un texto que en su continuidad puede atender a ser argumentativo, filosófico, narrativo, lírico, ¿por qué no? Y en ocasiones dramaturgo. Pregunto, ¿qué texto discontinuo es? ¿Es literario o no literario? Acuérdense que los literarios son aquellos que pueden pertenecer o a narrativos, o a líricos, o a dramáticos. ¿Es literario o no literario? ¿Es literario o no literario? Esa es la pregunta. A ver, ya me han dicho que es continuo, excelente, es continuo, Laura. Pero ¿es continuo literario o continuo no literario? A ver.
Díganme, es continuo literario, excelente, Johan. Es continuo literario, es decir, que o puedo ubicarlo como narrativo, o como lírico, o como dramático. Listo, Vanessa, ya identificaste que es continuo literario, que una poesía no es, lírico no es, ¿verdad? Dramático, bueno, no. Entonces, sin duda, es un texto narrativo. Entre las variaciones de narrativos que puede ser un mito, una leyenda, una fábula o un cuento. Facilito. A ver, díganme. Es literario, continuo, está narrado, excelente, Camilo. Excelente, Manuel también nos dice que es continuo y que efectivamente es un cuento. ¿Qué me pueden preguntar de este texto? Facilito, ya sé que es un texto continuo, ya sé que es un texto literario porque es un texto narrativo, entonces vamos a las preguntas. Y ustedes me dirán si no funciona y si realmente pues no tengo la razón cuando digo de que estos textos con respecto a una compleja pregunta no lo va a haber, no va a haber. Entonces mira la primera pregunta que traigo acá. Considere el siguiente enunciado del primer párrafo. Durante este tiempo preparan el horóscopo del futuro niño y se entregan a la meditación. ¿Te están preguntando por una tesis? ¿Te están preguntando por un argumento o un contraargumento? ¿Te están preguntando por alguna premisa? ¿Te están preguntando por un personaje que obviamente vas a encontrar en un texto narrativo? ¿Por quién te preguntan? Por las personas que hicieron esa acción. ¿Qué acción? Se prepararon, meditaron, invocaron al horóscopo para adivinar el nombre del niño. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Bueno, ya están viendo la respuesta, pero efectivamente los vendedores de nombres. Entonces, yo creo que esto me ayuda a reafirmar que esta tipología no me va a exigir demasiado y que en ese orden de ideas hacer eso que de pronto pues por hacerlo así como lo hicimos se vio largo, es algo que surge de manera muy rápida. Recuerdo el procedimiento. ¿Es continuo o es discontinuo? Ya sé que es discontinuo. ¿Qué tipo de discontinuo es? Es narrativo, es informativo, es argumentativo, es expositivo, es filosófico, y voy descartando. A ustedes que les encanta tanto descartar y que por ende también es uno de los recursos, voy descartando, no puede ser argumentativo, no puede ser filosófico, no puede ser informativo, es narrativo, me ubico allí, clasifico, busco fábula, mito, leyenda, es un cuento. Y en ese orden de ideas ya sé que de los cuentos no me van a preguntar nada extraño, ¿verdad? Y aquí está la muestra. Creo que tengo por acá otra preguntita de ese texto. Dice, ¿en cuál de los siguientes lugares? Aquí. ¿En cuál de los siguientes lugares? Eso no me lo van a preguntar de un texto argumentativo. Eso no me lo van a preguntar de un texto filosófico. Son preguntas que atienden a la tipología textual porque es la información que justo en ese texto yo puedo encontrar. Entonces, se las pongo de otra manera. Se las pongo de otra manera y a mis estudiantes suele gustarles también así, porque en fin ustedes son como tan, qué sé yo, tan recursivos. Profe, me decía un estudiante de esos brillantes como ustedes y como todos, me decía, profe, es necesario yo hacer ese procedimiento que usted hace, ese descartar desde las tipologías, y no podría en ese orden de ideas irme a una pregunta y ser esta la que me guíe y me ahorre parte de ese proceso, porque yo soy uno de esas personas o uno de esos estudiantes que normalmente lee la pregunta primero que el texto. ¡Wow! Excelente, maravilloso. Eso es relativo, ¿verdad? Eso de leer la pregunta primero que el texto, a algunos les funciona, a otros no, en su gran mayoría sí funciona, yo lo recomiendo. Y hacer uso de ese recurso y esa estrategia, claro que nos puede permitir llegar a la identificación de la tipología. Si yo me encuentro una pregunta de estas, ¿cuál de los siguientes lugares ocurren los hechos descritos? Seguramente, pues si ya antes tengo muy fortalecidas las características de las tipologías, saber e identificar que puede ser una pregunta
literal de la primera competencia, del primer componente, donde el primer nivel de lectura va a aplicar, donde la respuesta debe ser literal. Como dice aquí, entre tiendas callejeras. ¿Todo ok? ¿Todo excelente? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, excelente. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Yo creía que estoy en un salón. ¿Alguna duda? Bueno, listo, yo creo que estamos claros. Yo creo que vamos a quedarnos con ese ejercicio que les acabé de proponer al desarrollar cada una de las preguntas para mirar en esta sesión cómo nos va y por qué no acogerlo en caso tal les resulte cómodo y familiar para ustedes. Entonces, continuamos acá. ¿Cómo hago acá? ¿Cómo hago? ¿Cómo? En la X. Listo, entonces avanzo aquí. Competencia número 2. ¿Qué busca la competencia número 2? Y en ese orden de ideas, ¿qué nivel de lectura creen que es el indicado para aplicar aquí? Ya les hablé de la competencia número 1, ya les hablé que desde lectura crítica nosotros de manera muy original podemos alinear la competencia 1, el componente 1, el nivel de lectura básico. ¿Qué nivel de lectura, creen que sería el apropiado para aplicar en esta competencia? ¿Qué te pide esta competencia? Atentos a ello. Comprender la estructura de un texto y la función de sus partes. Ya no es solo saber que un texto argumentativo tiene tesis, tiene introducción, tiene argumentos. Es saber la función de ellas en el texto. ¿Ok? Entonces yo creo que ya vamos como aumentando. Muy bien, Matthew. Identificar y caracterizar las diferentes voces o situaciones presentes en un texto. Ya eso no es como tan sencillo, prof. Comprender, la preguntita, la palabrita interesante, las relaciones entre las diferentes partes y enunciados de un texto. Y por último, identificar y caracterizar, o sea, categorizar, ubicar, clasificar las ideas o afirmaciones presentes en un texto. Aquí los estoy leyendo y efectivamente es el nivel de lectura inferencial. Este nivel de lectura, por su complejidad y su exigencia, obviamente pues nos exige un poco más de comprensión, de lectura detenida, de lectura pausada y comprensiva de lo que pues se nos solicita. Aquí traigo una pregunta, Dios mío, ¿cómo va a pasar el tiempo? Una pregunta, un texto que nos va a llevar a una pregunta donde vamos a tener que aplicar este nivel. Seguramente, aquí vamos a tener que tomarnos un tiempo para leer, ¿verdad? Y en ese orden de ideas, seguramente vamos aquí a aplicar toda esa malicia que nosotros tenemos. Ya no vamos a encontrar textos literarios narrativos, literarios líricos, literarios dramáticos, ¿verdad? Porque ya son preguntas que pues ya no te van a atender a un personaje, a un lugar, a un espacio, no, ya ese orden de ideas me salgo de los textos literarios y abordo los no literarios. ¿Cuáles son los no literarios? Informativos, filosóficos, argumentativos. Entonces, se las dejo allí y vamos a la lectura, ¿vale?
Listo, jóvenes, por acá volví. Me imagino que leyeron, o bueno, los dejé leyendo este texto con la idea de que saliéndonos ya de esa comodidad que nos brindan los textos literarios, podamos ubicar este en otros, para que podamos aquí aplicar primero la complejidad en aumento y en ese orden de ideas dar chance y, digamos, apoyarnos en las características de otras tipologías. Entonces, el texto está titulado El tranvía. Texto bastante interesante, un texto que nos describe o nos habla, ¿verdad?, sobre la manera o la reacción de algunas personas en un pueblo donde llega a este tranvía, ¿verdad?, un pueblo donde normalmente pues habían habido puros transportes o solo transportes rudimentarios, artesanales, el texto tal cual lo dice, burros, ¿verdad? Entonces llega este tranvía, llega la tecnología y cómo esto genera cierto ambiente de ansiedad, de temor, de sorpresa, de alegría, en fin, una serie de sentimientos encontrados justo en ese pueblo de Sao Paulo. Entonces, es un texto, primero, verifiquemos, ¿es un texto continuo o discontinuo? Eso es fácil, eso no nos va a tomar tiempo. Definitivamente por su estructura, por su presentación, es un texto continuo. Listo. Es un texto continuo, ya yo les di una pista y es no literario, en ese orden de ideas. O es filosófico, o es argumentativo, o es informativo. Díganme ustedes qué tipo de texto es. Continuo, ya sabemos que es continuo. Excelente, Catherine. Excelente, Joshua. Continuo, informativo, expositivo, argumentativo. ¿Es continuo qué? ¿Es continuo qué? Informativo, argumentativo, filosófico, explicativo, informativo. Muy bien, Diana. Es un texto continuo informativo. ¿Qué características podemos rescatar o identificar de los textos informativos? Textos narrados o, bueno, contados en tercera persona. Porque la objetividad aquí, o sea, aquí yo no podría meterme en la historia, participar, ni nada. Es una historia que de manera objetiva me va a narrar o me va a describir un suceso. Ojo, ese es el término, profe. Me va a describir, no me cuenta, me describe un suceso. En este caso, ¿cuál es el suceso? La llegada del tranvía a un pueblo de Sao Paulo y la reacción que tienen todas, digamos, los habitantes de ese lugar. En ese orden de ideas, debo estar muy atenta primero a los detalles. ¿Qué detalles me dan con respecto al suceso que me narran? Ya identifiqué el suceso, entonces, ¿qué involucra alrededor de ese suceso? O sea, ¿qué hay alrededor de esa llegada del tranvía a ese lugar? Hay personas constipadas, hay personas llenas de sorpresa, hay personas tímidas, hay personas asustadas. Entonces, esas reacciones, ¿verdad? Son las que debo tener en cuenta, o esos detalles son los que debo tener en cuenta para entonces sí analizar y resolver mi pregunta. Y aquí entonces los invito. Les voy a dar 2 minutos para responder esta pregunta. ¿Ah? En el texto, el tranvía, el propósito, ojo a ello, el propósito principal es, y entonces es aquí donde vuelvo a ese ejercicio informativo. Muchos ya me dijeron que es un texto informativo y a eso le atinaron. ¿Cuál es el propósito de informar? Los beneficios de informar, los beneficios de la energía eléctrica. Se las voy a leer así como para, digamos, relacionarlos mejor con la pregunta. El propósito es informar sobre el encanto de los vehículos de tracción animal. El propósito es C, la reacción popular frente al progreso. O el propósito informativo es D,
informar sobre las tradiciones culturales de la provincia brasilera. Vamos a ver, o brasileña. Primero, el propósito principal del texto es describir, ¿verdad? En este caso, mostrarnos todo eso que acontece alrededor de la llegada del tranvía a Sao Paulo. ¿Qué genera? Reacciones populares frente al progreso, que obviamente pues de pronto no son las reacciones esperadas, porque lo normal es que la gente brincara de la felicidad, pero como todo pues también habrá personas que digamos, se extrañarán, se pondrán ansiosas por la llegada de algo pues tan novedoso. Aquí la respuesta correcta, efectivamente, como estoy leyendo aquí a Laura, a García, Alejandro, a Sara, a Jainer, es la C. Y quiero que estas respuestas no las memoricemos, porque bueno, no podremos hacerlo, pero sí las tengamos muy presentes. ¿De qué manera? De identificar primero la relación de lo que me quiere preguntar con el texto que me acabé de leer. No es conveniente, no es positivo que yo les diga, memoricen que en esta respuesta es la C, que en esta pregunta es la opción C. No es pertinente, no les podría decir ello, porque ICFES entre sus estrategias podrían trasladarnos a la A y usted como ya está mentalizado de que es la C, se va a la C. Pero sí podemos hacer relación con respecto a lo que nos pregunta el texto, ojo a ello, y en este caso al enunciado o a marcadores textuales propios, ojo, marcadores textuales propios del enunciado de la respuesta correcta. Eso sí lo podemos hacer. Ese ejercicio sí me parece conveniente. Identificar marcadores textuales que relacionen la solicitud de la pregunta con lo que en este caso tiene el contenido de la opción de respuesta correcta. Y es establecer palabras que a modo personal puedan servir de marcador textual para evocar en dado momento podamos volver a ver la pregunta, la respuesta correcta. ¿Ok? ¿Sí me comprendieron allí? Excelente. Entonces, muchachos, hasta aquí yo creo que está claro el ejemplo, hasta aquí está claro el ejercicio, hasta aquí yo creo que es cuestión simplemente de memorizarlo y de ponerlo en práctica. Clasifico los textos, es discontinuo o es continuo, en ese orden de ideas, al saber que es continuo, miro en cuál de todas las categorías de los continuos lo puedo ubicar y voy descartando o en su defecto con los discontinuos cuando considere que son algunos de ellos. Y en ese orden de ideas, hacer uso de las características de sus especificaciones y abordar la pregunta. ¿Ok? Muy bien, continuamos. Vamos a un momento interesante. Un momento interesante de este momento y es justo este. La filosofía, el texto filosófico, el 30% que usted le van a evaluar. No voy a hablar tanto hasta que lo lean porque quiero realmente que lo lean. Quiero que tomen el momento de leerlo y que en ese leer, ojo, estudiante, en ese leer, ¿verdad? Vaya tratando de ir discerniendo. ¿Es narrativo, no es narrativo? ¿Es literario, no es literario? ¿Es argumentativo, no es argumentativo? Y una vez lo leamos, ¿verdad? Lo lean, volvemos a encontrarnos y entonces sí compartimos experiencia. Les invito a leer. Otra vez, uy, ya los veo hablando de que es continuo, excelente, de que es un texto filosófico, excelente. Miren que aquí quiero hacer una pausa muy pequeña para detenerme en algo interesante. Y es que, y aquí de pronto encontraré muchas personas en desacuerdo, ¿verdad? Y me refiero a los profes, y es que decir que un texto es filosófico no es como lo correcto, ¿verdad?
que un texto trata un tema filosófico o que en su defecto surge de un análisis hecho por una persona filósofa, es otra cosa. Pero los textos filosóficos no son más que textos argumentativos. Los textos filosóficos están, ojo, están en la categoría de textos argumentativos. Yo creo que esa sería una manera, compañeros profes que de pronto estén por acá, de manejar o de hablarle a los jóvenes. En ese orden de ideas pueden ellos como cambiar esta percepción, ¿verdad? De que hay un texto filosófico. Sí, como de eliminar esa predisposición que hay frente a estos textos e invitarlos desde el lenguaje argumentativo a que efectivamente van a leer un texto argumentativo basado en un análisis hecho desde la filosofía. Ciencia que todo lo que propone lo afirma a partir de sus análisis y a partir de pues todos sus planteamientos y postulados. Entonces, ¿qué vamos a encontrar de este texto argumentativo? Ojo a ello, no me voy a referir más a filosófico. ¿Qué vamos a encontrar de estos textos argumentativos? Vamos a encontrar tesis planteadas desde una posición bastante horizontal porque tienen nombre y apellido. En este caso, pues el filósofo que las propone. Y en ese orden de ideas, difícilmente, mira que yo creería que son argumentativos hasta más fáciles. ¿Por qué son argumentativos fáciles? Porque son argumentativos donde difícilmente vamos a encontrar contraargumentos. Difícilmente usted va a encontrar, yo no soy filósofa, pero soy muy buena lectora y he podido identificar que un texto filosófico rara vez se contradice su propia teoría. Esto no sucede, cosa que sí puede suceder en un texto tipo ensayo, cosa que sí puede suceder en un artículo científico, ojo a ello. Entonces, en un texto argumentativo filosófico, difícilmente vamos a encontrar contraargumentos. Y esto es ganancia. Que usted no encuentre argumentos desde ese planteamiento, eso es ganancia, porque es que recuerde que el contraargumento es una estructura, un eslabón de la gran magnitud de lo que es un texto argumentativo. Y al no tener una, analizarlo es mucho más fácil. Es decir, usted tiene que leer estos textos aceptando todo lo que le digan allí. ¿Por qué? Porque es un texto que se sustenta solo. ¿Por qué? Porque quien lo sustenta, lo planteó, lo puso en prueba, lo sometió a, yo diría que el antiguo método científico y lo encontró perfecto. En ese orden de ideas, este texto titulado o tomado de Descartes nos describe esa confusión, ¿verdad?, que le genera a él identificar o discernir si cuando está dormido está despierto o si cuando está despierto está dormido. Eso es todo, ¿verdad? Obviamente desde un texto argumentativo tipo ensayo usted podría encontrar maneras de argumentar y de contraargumentar que cuando está dormido y que cuando está despierto. Pero este texto, desde su planteamiento, propone que no, ¿verdad? Que difícilmente, que desde lo que la propuesta que hace Descartes, hacer este discernimiento no es fácil. Entonces yo debo leerlo con la convicción de que lo que allí me dicen es cierto y se aplica desde lo que él propone. Y en ese orden de ideas lo comprenderé mejor. Es un texto que, vuelvo y le digo, en ese orden argumentativo, me dice que el hombre pues no sabe, podemos hablar si queremos con nombre propio, Descartes, no sabe identificar el momento en el que está dormido, momento, digamos, en el que la mente divaga, o si cuando está despierto realmente también ha podido estarlo debido a algo que se llama estado de vigilia. Y que él describe allí que son esos momentos en los que estamos despiertos, siendo conscientes de muchas cosas o teniendo la posibilidad de ser conscientes de muchas cosas que sucedan a nuestro alrededor, pero que las omitimos porque estamos en un estado de vigilia.
Ese es el planteamiento. No es cierto. ¿Tengo cómo refutarlo? Sí, pero es un texto argumentativo filosófico. Por ende, lo que allí le dicen es lo que es. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a la pregunta. ¿Cuál es el propósito principal de Descartes en este texto? Y aquí le traje, yo muy caritativa, aquí le tomé un fragmento importante de este texto, lo ubico acá, y es donde dice, y fijándome en este pensamiento, veo de un modo tan manifiesto que no hay indicios concluyentes ni señales, ojo a ello, que basten a distinguir con claridad el sueño de la vigilia, que acabó atónito, o sea, sorprendido. Y mi estupor y mi sorpresa es tal que casi puede persuadirme de que estoy durmiendo. ¿Cuál es el propósito principal de ese texto? Como texto argumentativo, ¿verdad? Como texto, digamos, que propone, sostiene una tesis, una creencia, un postulado. A ver, ¿quiénes dicen la A? Muchas veces soñamos despiertos y despiertos creemos que soñamos. Definitivamente no es la respuesta. Si nos damos cuenta, el hombre lo que está es, digamos, eso, constipado, consternado por la imposibilidad de distinguir en los momentos en los que sucede cada situación. Entonces dice, podemos saber. ¿Cómo que podemos saber? Si justo es lo que eso es lo que él no sabe. Podemos saber cuando estamos despiertos y cuando estamos dormidos. Pocas veces reflexionamos sobre las vivencias reales y las soñadas. Definitivamente lo que a él lo tiene tan confundido es que ambas poseen características muy similares, que en este caso es lo que hacen que el hombre esté bastante confundido. Entonces, la respuesta correcta efectivamente es la D. Y vamos de ella a adaptar o a tener en cuenta un marcador textual que nos permita, ojo, que nos permita identificar o marcar esta pregunta en dado caso, pues podamos identificarla más adelante. Ojo, ¿cuál es el propósito principal de Descartes en este texto? Demostrar, decirte que no hay indicios que le permitan a él concluir una diferenciación entre el sueño y la vigilia. ¿Sí? Esa entonces sería la premisa de él aquí, la confusión que tiene con respecto a la identificación de lo que de las características de un estado sueño y de otro estado vigilia. ¿Ok? Entonces, otra pregunta, y de las que nos gustan, de las que les gusta a ustedes. Vamos a mirar, porque con este tipo de texto tenemos de que las preguntas son fáciles, de que son textos sumamente fáciles, y aunque sí son fáciles, aunque de pronto, bueno, no que son fáciles, son textos amigables, porque son textos que hasta aquí oxigenan nuestra vista. Esta historieta dice, es para masticarlo, pero no hay que tragárselo. Diálogo o frase que pronuncia en este caso el personaje que tiene la representación de padre. Y más en la segunda viñeta tenemos al super personaje, Mafalda, que dice, ¿el discurso de quién? Ojo a ello porque quise tomarla y para aprovechar y hacer referencia de que Mafalda es uno de los personajes que le gusta mucho a Ickes y que es difícilmente vamos a dejar de encontrarnos una historieta de Mafalda. Entonces la idea es familiaricémonos con su lenguaje, familiaricémonos con su propósito, cuál es el propósito de Mafalda en sus historietas, generar, además de que la historieta es para generar críticas, en este caso ella normalmente lo hace siempre golpeando ¿sí? el conducto o el comportamiento de un país, ¿verdad? Político, desde la política, pero en ello no vamos a entrar. Entonces dice la pregunta aquí, la pregunta, el enunciado de la pregunta. A ver, es una pregunta que ha salido
bastante en la prueba ICFES y que en este caso yo creería que hasta sin el enunciado se puede responder, ¿verdad? Es una pregunta que con solo verla sabemos o podemos identificar inmediatamente qué nos solicita. ¿Qué nos solicita? ¿Cuál? Ojo a ello, ¿verdad? Porque la voy a dictar como parte también de añadirle complejidad al momento en el que ya estamos, que no es el mismo en el que estábamos ahorita. Y la pregunta del enunciado dice de la siguiente manera. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe un supuesto implícito en el cómic? Repito, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe un supuesto implícito en el cómic? Un supuesto, y he aquí, ojo, he aquí esa necesidad de ubicarnos, ¿verdad?, en la intención propia del autor y en lo que realmente quiso reflejar al elaborar, al graficar, al ilustrar esa situación. Entonces nos dice la opción A, los discursos de los políticos son engañosos. Dice la B, los chicles son malos para la salud de los niños. Los padres no entienden a sus hijos. Los discursos de los políticos son difíciles. Y adentrándonos al contexto de la historieta, el contexto no solo o no todo no hace referencia siempre al lugar, sino a lo que rodea una situación, incluso, bueno, ya tendré de pronto otra oportunidad para abordar ello, pero el contexto se puede delimitar por un tiempo, por una situación, por un lugar, por un estado, ¿ok? Entonces, en este caso, lo que yo veo allí, contexto, es un padre hablándole a su hijo, casi quedándole como una sugerencia bastante marcada donde dice que es para masticarlo, pero no hay que tragárselo. Y sale ella muy elocuente el discurso de quién. La respuesta aquí, vamos a ver cuál es. La respuesta correcta es la A. Los discursos de los políticos son engañosos. Acuérdense que por ello les hablaba de que sería bueno familiarizarnos con la intención comunicativa de esta historieta, es decir, de Mafalda. Mafalda normalmente va a tender a un lenguaje crítico, satírico, desde lo que la política propone, o sea, desde lo que ella puede tomar de la política. Diferente de pronto a Calvin Hobbes, diferente a Gaturro, a otras historietas o cómics que vamos a encontrar en la prueba. Ella solo se ocupa o se enfatiza en situaciones políticas de las cuales ella quiera partir para generar chiste, controversia, crítica, burla. Entonces la respuesta correcta efectivamente es la A. Muy bien. Avanzamos. Competencia número 3, y es justo esta competencia crítica. Mira lo que debe hacer aquí. Establecer la validez de las implicaciones en un enunciado o en un texto argumentativo o expositivo. Muy lejos de lo que habíamos hablado ahorita como los textos correspondientes a los géneros literarios. Relacionar entre textos y otros textos, hacer intertextualidad, saber identificar, hacer el análisis de que este texto o este fragmento lo pude haber escuchado en otra parte y lo que acaba de hacer Mafalda es intertextualidad cuando ella relaciona situaciones políticas que generan gracia con algo que ella representa en este orden de ideas para generar lo mismo. Reconocer contenidos valorativos, juicios de valor, decir usted, dar su punto de vista desde las opciones de respuesta que le proponen y reconocer las estrategias discursivas de un texto. Un discurso se puede plantear desde la objetividad, desde la subjetividad, desde la inducción, un discurso deductivo, un discurso inductivo, un discurso desde la analogía, desde la ejemplificación. Ya en otro momento yo sé que vamos a poder conversar de todo ello. Quiero entonces darles 3 minutos para leer este texto que atiende a una complejidad interesante y nada, conversamos ahorita. Nos vemos. Volví.
Excelente, me gusta que veo que ya están en la tónica y es que es continuo, que es argumentativo. Qué bueno que hablemos, es que es argumentativo. Mira, este es un texto argumentativo denominado tomado de Descartes sobre los principios de la filosofía. Y argumenta, ojo, argumenta desde su particularidad afirmativa, de que nosotros, los seres humanos, conocemos más nuestra mente que nuestro cuerpo. Y en esencia lo es así o es así cuando él dice que observamos más nuestra mente que ninguna otra cosa. Ojo, porque todo lo que nos permite conocer algo nos lleva también con mucha mayor certeza al conocimiento de nuestra mente. Mira el ejemplo que dice acá. Cuando juzgo que existe la Tierra, lo hago porque la toco o la veo. Por ello, o por eso mismo, reafirmo que mi mente es la que posiblemente pueda hacer, digamos, puede hacer esas conjeturas. Dice, cuando el autor afirma, y es que difícilmente un autor de estos filósofos va a negar algo dicho por ellos mismos. Entonces, dice, cuando el autor afirma o difícilmente Ixes va a poder refutar este tipo de teorías porque son propias de un procedimiento que en su momento pues tuvo validez y fue comprobado desde pues los cánones de filósofos que existen. Cuando el autor afirma es posible quizá que juzgue que toco la tierra aunque no haya tierra, pero no es posible que yo juzgue esto y que mi mente que lo juzga no sea nada que pretende. Allí les tomé un fragmento, yo lo he llamado fragmento guía, que pueden ser algunos de los mecanismos que ustedes pueden aplicar y dice de la siguiente manera. Es evidente que observamos más en nuestra mente que en ninguna otra cosa, porque todo lo que nos permite conocer algo nos lleva también con mayor certeza cuando está aquí registrado. ¿Sí? Mi cuerpo puede estar tocando esto y no saber que es un celular, pero si mi mente lo sabe, lo va a reconocer. Entonces, en esencia, es más sabia mi mente, es más sabio que mi cuerpo. Y en esencia, yo supe que era un celular porque mi mente me permitió saberlo. Mientras lo toqué sin saber, no supe qué era. Y si como desde la mente puedo hacer este tipo de razonamiento, entonces se puede decir que estoy viva, que existo. De lo contrario, pues no podría hacer ninguno de estos tipos de ejercicios o procedimientos. La respuesta aquí, la respuesta correcta es la D. ¿Qué dice? Demostrar la existencia de quien está juzgando y que somos nosotros efectivamente los que tenemos la capacidad de hacerlo porque existimos, porque sentimos, porque percibimos lo que nuestra mente está, la información que nuestra mente está recibiendo. Muy bien, excelente. Seguimos. De acuerdo con los argumentos expuestos por Descartes, el enunciado, usted joven, de los que leen la primera pregunta, primero la pregunta que el texto. Si la pregunta te dice, de acuerdo con los argumentos expuestos por Descartes, tú vas a estar con la terquedad de decir que es un cuento. No. Tú vas a estar con la terquedad de decir que es un texto informativo. No, esos textos no tienen argumentos. Los únicos textos que están construidos a partir de argumentos son los textos argumentativos. Eso ratifica que los textos que nosotros llamamos filosóficos no son más que textos argumentativos. Nuestra mente existe porque nosotros existimos. Dice, a ver, vamos a ver aquí cuál es la respuesta correcta. Dice, cuanto más observemos una cosa, más claramente la conoceremos. O sea que solo nuestra mente observa. Solo observa. No es posible que yo juzgue algo y que mi mente que lo juzga no sea nada. Somos repúblicas independientes, mi mente es una cosa y mi cuerpo es otra, o mi mente es una solita y yo, Vanessa, soy otra. Ahí se las dejo. No existen los cuerpos, aunque los toque y los vea.
Conocemos nuestra mente más ciertamente que el cuerpo. Los argumentos que expone Descartes en este caso lo hace para argumentar de que nuestra mente existe porque si mi mente existe, ojo, si mi mente existe, existo yo, y si esta no existe, no es posible que yo juzgue algo y que mi mente que lo juzga no sea nada. La B, no es posible que yo juzgue algo y que mi mente que lo juzga no sea nada. Que se hayan disfrutado esta sesión tanto como yo. Ojalá podamos abrir un espacio más adelante para conversar más sobre ello y aprender. Gracias a las personas que permanecieron conectadas hasta ahora. Gracias a los profes también que sé que están por allí. Gracias a todos esos directivos que permiten que se pueda visualizar esta información desde acá. Les agradezco haber estado y nada, nos vemos en otra oportunidad. Por ahí les dejé un link en el chat para que diligencien un formulario de asistencia. Espero verlos pronto nuevamente. Chao, cuídense.